Porque tanto Oscar Santa María. Porque no estaban seguros si le iba a venir el otro.
Bueno, buenas noches a todos. Muchísimas gracias a todos por participar de esta docencia. Mi nombre es Ana Lorena Maya, soy médico de enlace científico para el Laboratorio Biopaz y pues para nosotros es un honor brindarles todo el apoyo médico que podamos para el beneficio de sus pacientes. Sin más, les presento al doctor Oscar Santamaría, excelente médico fisiatra de aquí de Panamá y experto en ecografía musculoesquelética. Actualmente trabaja en el Hospital Regional Rafael Hernández en David Chiriquí. Bueno, doctor, muchísimas gracias por estar presente y el escenario es todo suyo. Muchas gracias, doctora Maya, por la presentación. Buenas noches a todos. Vamos a dar inicio a esta docencia titulada Uso de la toxina botulínica en el manejo de la espasticidad. Sin conflicto de interés alguno, una foto panorámica de nuestro hospital, donde se encuentra actualmente nuestro servicio de medicina física y rehabilitación. Puntos a tratar en esta presentación: haremos el diagnóstico diferencial entre lesión de motoneurona superior versus lesión de motoneurona inferior. Definiremos el término de espasticidad. Haremos una diferencia de espasticidad versus rigidez, que comúnmente nos confunde. Tratamiento general de espasticidad, cómo funciona la toxina botulínica y cuándo referirnos pacientes para que se dé divulgación. Bueno, debemos de recordar que la neurona motora superior se encuentra ubicada en la corteza motora primaria y que ésta se comunica con la médula espinal a través del haz córtico-espinal o córtico-medular, anteriormente conocido como vía piramidal. Y que al lesionarse la neurona motora superior o la vía córtico-espinal, vamos a encontrar clínicamente en un paciente reflejos aumentados, presencia de espasticidad y de tono muscular aumentado también, presencia de reflejos patológicos como clonus, Babinski y Hoffman. La fisiopatología de la espasticidad se encuentra relacionada con el arco medular reflejo intacto por debajo del nivel de la lesión y con la pérdida del control inhibitorio de este. También debemos recordar que la neurona motora inferior es la que se encuentra en el asta anterior de la médula espinal y se comunica o se conecta con los músculos efectores a través de la raíz motora y del nervio raquídeo hasta llegar a la unión neuromuscular. Y que al afectarse la neurona motora inferior o la vía, vamos a encontrar clínicamente en un paciente fasciculaciones musculares, reflejos osteotendinosos disminuidos, disminución del tono muscular y no vamos a encontrar reflejos patológicos. En cuanto a los ejemplos más comunes de lesión central o de síndrome de motoneurona superior, tenemos el LCB o el ACV, trauma craneoencefálico,
pacientes que tuvieron algún tipo de lesión medular, ya sea por trauma o por estenosis del canal, pacientes con parálisis cerebral. En cuanto a ejemplos comunes de lesión periférica o de motoneurona inferior, tenemos pacientes que tuvieron algún trauma de nervio periférico, infecciones como poliomielitis, presencia de tumoraciones malignas y enfermedades degenerativas y vasculares. En esta tomografía, para ilustrar un SB isquémico del lado izquierdo. ¿Y cómo se define el término de espasticidad? Bueno, se define como un desorden motor debido al aumento del tono muscular, el cual es velocidad dependiente y se encuentra asociado a reflejos osteotendinosos aumentados. La espasticidad tiene una expresión clínica dinámica y variable, ya que tiene una tendencia a la progresión y a la cronicidad. En cuanto a la epidemiología de la espasticidad, esta no es igual en todas las lesiones centrales. Así, por ejemplo, podemos encontrar hasta un 35% de espasticidad en pacientes con SB. Hasta la mitad de los pacientes con trauma cráneoencefálico lo van a desarrollar. Hasta un 40% en pacientes con lesión medular, y en esclerosis múltiple es muy variable, ronda de los 37 al 78%, y en pacientes con parálisis cerebral hasta un 90%. En cuanto a la evaluación clínica del paciente espástico en nuestra consulta médica, siempre realizaremos una historia clínica detallada y un examen físico. Valoraremos el patrón espástico, es decir, cómo se presenta la extremidad tanto superior o inferior. En estas 4 imágenes que vemos en la mano derecha, podemos apreciar diferentes patrones espásticos del miembro superior derecho, y en cada uno de ellos vamos a tener diferentes músculos involucrados. Posterior a esto, estableceremos objetivos funcionales para cada paciente en cada caso. Planificaremos el abordaje multidisciplinar de la espasticidad. Y por último, elegiremos la mejor técnica de aplicación intramuscular de la toxina botulínica. Debemos realizar una diferencia entre espasticidad versus rigidez. Debemos de tomar en cuenta que la espasticidad la vamos a encontrar asociada a otros hallazgos clínicos en un síndrome de motoneurona superior. En cambio, la rigidez la vamos a encontrar en pacientes que han tenido alguna inmovilización prolongada y la misma es fija. Estos síntomas no son mutuamente excluyentes y lo podemos encontrar en un mismo paciente. Bueno, ¿y por qué tratamos la espasticidad? El mantener una postura forzada de manera involuntaria durante todo el tiempo ocasiona dolor. Además, que limita la función, dificultando al paciente realizar sus actividades básicas de la vida diaria, como el aseo, la vestimenta y la alimentación. Además, le dificulta tanto al paciente como al familiar, en caso de que lo asista, la higiene. A largo plazo, conlleva el desarrollo de úlceras por presión, subluxación y osificación heterotrópica. En cuanto al tratamiento de la espasticidad, el mismo es multimodal y siempre teniendo objetivos claros para cada paciente. El tratamiento médico rehabilitador se divide en intervenciones farmacológicas e intervenciones no farmacológicas. Dentro de las intervenciones farmacológicas tenemos la prescripción de relajantes musculares centrales como el baclofeno y de procedimientos mínimamente invasivos como la fenolización, bloqueos de nervio periférico y la toxina botulínica intramuscular. En cuanto a las intervenciones no farmacológicas, tenemos la prescripción de férulas u ortesis de posicionamiento articular. También la prescripción de ejercicio terapéutica que serán ejecutadas por un terapeuta físico y terapeuta ocupacional. Y en últimos casos, algunos pacientes pudieran tener indicaciones quirúrgicas. Bueno, en cuanto a las generalidades de la toxina botulínica, esta es una toxina que se extrae de la bacteria Clostridium botulinum anaerobio, la cual es causante del botulismo por la ingesta de alimentos enlatados.
Actualmente se conocen hasta 7 serotipos de toxina, los cuales van desde el serotipo A hasta el serotipo G. Su mecanismo de acción es a través de una denervación química, causando una parálisis muscular. Cuenta con indicaciones específicas, las cuales han sido aprobadas por la FDA y con un nivel de evidencia de recomendación A en el tratamiento focalizado de la espasticidad y de las distonías. En cuanto a su mecanismo de acción, la toxina botulínica inhibe la liberación del neurotransmisor acetilcolina, ya que impide la formación del complejo SNARE, el cual es indispensable para la liberación de los gránulos de acetilcolina de la vesícula en la terminación presináptica. Al no liberarse el neurotransmisor acetilcolina en la hendidura sináptica, no vamos a tener una contracción muscular, por lo cual la fibra muscular va a quedar paralizada. Comparativamente, la toxina botulínica es un tratamiento focal en el área con ciertas ventajas, como que no presenta efectos sistémicos, aunque es un tratamiento costoso y con un periodo de duración del tratamiento que ronda de 3 a 6 meses. ¿Cuándo colocamos toxina botulínica? Esta va a depender de la evaluación clínica del paciente, ya que cada caso es diferente. ¿Cómo se coloca la toxina botulínica? Este es un medicamento de aplicación intramuscular y actualmente existen dos maneras de colocarla. Se puede colocar por referencias anatómicas o utilizando guía ecográfico o guía eléctrica por MG. Al utilizar guía vamos a obtener una mayor precisión y seguridad, pero debemos tener en cuenta que no todas las unidades ejecutoras donde trabajamos los médicos de rehabilitación vamos a tener estas herramientas. Y en algunos casos nos toca colocarlos por referencias anatómicas. En algunos músculos es preferible realizarlo con alguna guía de imagen como la ecografía, ya que como podemos apreciar en esta imagen, a la derecha, el músculo pectoral menor se encuentra en íntima relación con la pleura. Pectoral menor y la pleura, arcos costales. En cuanto a la prescripción de la dosis de la toxina botulínica, existen guías y tablas para las dosis, tanto para pacientes pediátricos como para pacientes adultos, dependiendo del músculo al cual le vamos a colocar el medicamento. Y esto se hace una sumatoria, ya que hay una dosis tope para cada paciente. La aplicación de toxina botulínica se debe de complementar con la prescripción del ejercicio terapéutico y esta se basa en un objetivo funcional de fortalecimiento de los músculos antagonistas y de estiramiento de los músculos agonistas. A largo plazo es importante la educación, ya que el paciente y el familiar necesitan aprender un programa de estiramiento y de mantenimiento articular y de un posicionamiento adecuado. En el abordaje del paciente espástico, no solo es importante estar familiarizado con tratamientos focales como la toxina, sino que es indispensable conocer el tipo de lesión que presenta el paciente, desde cuándo la presenta, qué otros déficits asociados presenta, el grado funcional del paciente y el tipo de discapacidad. En cuanto al pronóstico, este va a depender mucho del grado de espasticidad que presenta el paciente, también de la adherencia del mismo al tratamiento y del apoyo familiar y de la asistencia que le puedan brindar. En algunos casos puede ser favorable el pronóstico funcional de los pacientes. Bueno, acá les traigo algunos casos clínicos.
Este es el primer caso clínico. Esta es una paciente femenina de 35 años que tuvo un SB isquémico del adulto joven, ya que presenta una estenosis mitral severa. Este evento le ocurrió hace más de un año y la paciente, por que estábamos obviamente en periodo de pandemia, perdió la cita de control. Esta paciente presenta una hemiparesia facio-brachiocrural del lado izquierdo y, como podemos observar, presenta una marcha en circunducción y a este patrón se nombra como patrón de pie, de marcha con pie en equino. Y es por hiperactividad de los músculos flexores plantares, los gastronemios, los músculos de la pantorrilla. Observen cómo camina. Esta es parte de la evaluación. Tener en cuenta que la espasticidad la vamos a encontrar en el contexto de un síndrome de motoneurona superior, el lado derecho y el lado izquierdo afectado. Presenta clonus agotable. Y en este caso se decidió colocar toxina botulínica en los músculos gastronemios, tanto en el vientre medial como en el vientre lateral. Acá vemos la colocación del medicamento dentro del vientre muscular. Vamos a repetir el video. Esto es piel, tejido subcutáneo graso, vientre muscular del gastronemio, este es otro, la fascia en el medio y el músculo sóleo. En este caso el músculo sóleo no estaba implicado, así que con guía ecográfica tratamos de medir a más o menos 1,5 centímetros y colocamos el medicamento. Bueno, se toma la marcha nuevamente 15-20 minutos después aproximadamente y vemos que inmediatamente la paciente mejora el patrón de la marcha. Ya puede realizar una marcha donde apoya inicialmente el talón y luego la punta. Se le explica a la paciente que el efecto máximo lo va a ver a partir del tercer día y hasta la tercera semana, y que este tiene un periodo de duración desde 4 a 6 meses. Se le da una cita de control de 2 a 3 semanas posteriormente. Una vez más, el video de la marcha. Este es otro caso clínico que les traigo. Este es un paciente masculino de 19 años con una mielitis transversa secundaria a un lupus eritematoso sistémico. En este caso, el paciente presenta una espasticidad marcada en los miembros inferiores, lo cual es conocido como patrón aductor o patrón en tijeras, el cual es de difícil reducción, no se pueden abrir las piernas prácticamente, y esto la madre refiere que le dificulta el aseo, la higiene a su hijo. Bueno, en este caso clínico, el objetivo de colocar la toxina botulínica en los músculos aductores, que son los que mantienen ese patrón de las piernas unidas, es la parte de la higiene, y se coloca en ambos aductores. Medimos la profundidad con guía ecográfica y está bastante profundo, aproximadamente 3 centímetros, en el aductor largo y el aductor mayor, y se aprovecha de colocar en una sola punción a ambos músculos, que son los potentes aproximadores de la pierna. 15 minutos después,
ya es más fácil reducir al paciente luego de la aplicación de toxina y se le explica a la madre que el efecto máximo lo va a observar entre el tercer día y la tercera semana. Se le da una cita de control entre la segunda y tercera semana, entre 2 y 3 semanas. Parte de la evaluación de este último paciente, de este caso clínico, es que el paciente en su historia, él lleva 2 años de evolución de que no ha podido caminar y lo estaban estudiando por el lupus eritematoso y este paciente fue desarrollando la mielitis transversa. En este caso, el paciente por tener tanto tiempo con espasticidad desarrolló una flexión plantar excesiva, es decir, el pie lo tiene no caído, sino prácticamente rígido. Y es un pie que no reduce. Incluso realizando flexión de cadera, flexión de rodilla, el pie no reduce y presenta clonus, algo de clonus. En este caso, se pudiera realizar un bloqueo de nervio periférico diagnóstico para diferenciar la espasticidad de una anquilosis de la articulación del tobillo. Pero debido al que el paciente presenta estas lesiones por el lupus sistémico, valoramos no la colocación de toxina botulínica y preferimos por la prescripción de férulas de posicionamiento. Bueno, en cuanto a las referencias para espasticidad, en el año 2017 la revista de la Sociedad Española de Medicina Física y Rehabilitación publicó una gráfica de las referencias para espasticidad, donde se vio que solo aproximadamente el 5% de los pacientes con espasticidad son referidos de atención primaria, otro 5% por neurocirugía, un 20% por neurología y hasta el 70% por médicos de rehabilitación. Y esto es debido a la poca divulgación que se le ha dado al uso de toxina botulínica y del tratamiento en general de la espasticidad. Bueno, ¿y cuándo referirnos los pacientes? Si el paciente presenta alguna lesión central, por ejemplo, SB o ACV, trauma craneoencefálico, parálisis cerebral, si el paciente ha perdido algún control por la pandemia y si anteriormente se le ha colocado toxina botulínica. Hay que tener en cuenta, ya que cada unidad ejecutora tiene sus normas y tiene una asignación de cupos por parte de registros médicos. Actualmente la mayoría de los servicios de medicina física y rehabilitación han iniciado una consulta parcial y también han iniciado los procedimientos. Parte de la bibliografía. Muchas gracias por su atención. ¿Tienen algún comentario, alguna duda o algún colega fisiatra que quiera dar algún aporte? Muchísimas gracias, doctor, por esta presentación, excelente presentación. ¿Alguno tiene alguna pregunta, algún comentario, alguna duda? ¿No? Bueno, el doctor va a lanzar ahorita mismo unas 3 preguntas para que las puedan leer y, bueno, contesten, por favor.
Doctor, aquí preguntan que si existe alguna complicación a corto o largo plazo. Del uso de toxina. Sí. Sí, en cuanto a los efectos adversos, parálisis respiratoria, sobre todo si se coloca en músculos cerca del tórax. También formación de hematomas, sangrados. Hay que tener en cuenta si el paciente utiliza corticoides o anticoagulantes orales. Hay que valorar eso. Aquí hay otra pregunta, ¿por qué es útil tener a disposición este tipo de producto biológico? Bueno, es útil porque podemos tratar la espasticidad de manera focalizada, siempre valorando los objetivos funcionales de cada paciente, ¿no? Como vieron en los casos clínicos, los dos pacientes eran diferentes. O sea, un paciente con SB, un paciente con mielitis transversa. En uno el objetivo era funcional, era mejorar el patrón de marcha, y en el otro mejorar la parte de la higiene por parte de la asistencia familiar. Ese último paciente, probablemente un objetivo no va a ser realista de que el paciente vuelva a caminar después de 2 años, pero sí la parte de la higiene es fundamental para los cuidadores en casa. Súper. Otra pregunta que hacen es, ¿cuántas aplicaciones en el tiempo se pueden dar? Los pacientes, por ejemplo, pacientes con PC, hay pacientes que prácticamente crecen, o sea, se desarrollan su infancia y llegan a su adolescencia, llegan a ser adultos y se les sigue colocando toxina botulínica. Pero hay que tener en cuenta que la espasticidad es progresiva, es crónica y en algunos casos requiere intervención quirúrgica. Algunos pacientes se pueden manejar con toxina botulínica durante un tiempo muy prolongado. Así que cada caso es diferente. Otra pregunta es, ¿por cuánto tiempo posterior a la aplicación de toxina se debe usar las férulas? Preferible colocarle la toxina al paciente antes de que se le haga el molde de la férula, porque así es más fácil para el ortesista o el que va a realizar la confección de la férula y luego la colocación. Así que se debe de colocar la toxina antes de la prescripción de la férula. Y no hay un tiempo estipulado porque prácticamente uno coloca la toxina botulínica, le da ciertas recomendaciones al paciente por unos días y ya. El paciente va a su cita para el tome de molde de la férula. Súper. También preguntan que si la espasticidad puede causar dolor y qué hace la toxina para mejorar el dolor en mano o en el hombro. Sí. La espasticidad causa dolor. Hay un síndrome llamado síndrome del hombro doloroso por hemiparesia, que es muy común en pacientes que tuvieron un SB o un ACV, ya sea isquémico o hemorrágico, y el paciente al presentar el hombro tanto tiempo pegado al cuerpo, desarrolla mucho dolor. En este caso, al paciente se le coloca toxina en determinados músculos para que, por así decirlo, el hombro se afloje y no sienta tanto dolor. Y se puede complementar con otras técnicas, ¿no? Se le puede realizar bloqueo de nervios también para el manejo del dolor. En mano y en antebrazo igualmente se le coloca en los músculos flexores de la muñeca. Otra pregunta, ¿cómo detecta si el paciente está creando anticuerpos contra la toxina?
Una de las indicaciones que se le da al paciente es si puede tener algún tipo de reacción alérgica. Y lo que no se recomienda es el intercambio de toxinas, pues. Si se utiliza un tipo, un producto biológico, una marca determinada, nos tratamos de no intercambiarlo hasta que haya pasado mínimo de 6 meses a 1 año. Tratamos de no intercambiarlas, ¿no? Para que no levante anticuerpos en contra de la toxina. Y en este último paciente, solo le colocamos en los músculos aductores, en el paciente con el lupus, ya que ese sistema inmune del paciente está aún activo. Así que solo le colocamos en los aductores y en ningún otro músculo, porque era lo que más primaba en ese momento, ¿no? La parte de la asistencia en la higiene por parte de los familiares. Ok, preguntan que en niños muy pequeños, ¿qué tipo de sedación utiliza? En la aplicación de toxina botulínica no se utiliza ninguna sedación. Es una aplicación intramuscular. Dependiendo del músculo, la profundidad, se elige el tipo de aguja. Previamente se hace una dilución en solución salina. Se puede realizar con referencias anatómicas o con guía ecográfica. Yo lo he realizado de ambas maneras. Con guía ecográfica obviamente es más preciso y eficaz, toma mayor tiempo, el paciente hemos observado que el paciente se torna más ansioso, pero le va mejor y le va bien. Pero sí hay que preparar todo. Y no se coloca anestésico, y en niños pequeños sí habría que valorar cuál sería el objetivo, ¿no? Si es lo de la marcha, si es un niño que no tiene marcha, ¿no? Pero requiere la asistencia en la higiene. Así que hay que valorar ese caso. Preguntan también que si, además de la cita de control en 2 semanas, se continúa con la terapia física mientras. Sí, se continúa con la terapia física mientras. Como mencioné, en el tratamiento médico rehabilitador es multimodal, ¿no? Siempre se complementa la aplicación del medicamento, la terapia física, con una prescripción que debe de ir dirigida a los músculos a los cuales se le colocó la toxina. Generalmente es estiramiento y fortalecimiento de los músculos antagonistas. Ok, perfecto. Aquí hay un comentario que querían saber por qué no se les colocaba sedación, debido a que, bueno, el niño con el temor se moviliza mucho al momento de la aplicación. ¿Qué se hace en esos casos? En esos casos, hay casos en los que se realizan clínicas de espasticidad, en los cuales entre 2 médicos fisiatras se coloca la aplicación, porque algunas veces necesitamos que inmovilizar adecuadamente al niño para no colocar el medicamento en el músculo no deseado, ¿no? Entonces queremos colocarlo en el músculo, debilitar el músculo que tiene ese patrón espástico para lograr el objetivo que querramos. Y hay lugares que se hacen clínicas de espasticidad, ¿no? Super, ¿alguna otra pregunta? ¿Algún comentario? Pueden encender sus micrófonos y hablar. Buenas noches, les saluda el doctor Hernán Borja, soy médico rehabilitador del Perú. Gracias por permitirme participar de la brillante exposición del doctor Santamaría. Quería felicitarlo, doctor, nos ha permitido recordar estos conceptos básicos y sobre todo en la técnica de aplicación y los avances que se tienen en el manejo de la espasticidad en nuestros pacientes que padecen de ella, ¿no? Quería felicitarlo y agradecerlos también a todos y expresarle mis saludos desde aquí, desde el Perú. Muchas gracias, doctor. Saludos hasta Perú. Hola, buenas noches, ¿me escuchan? Sí, le escuchamos. Sí. Oscar, felicidades, de verdad, muy
didáctica y actualizada tu conferencia. También respondiendo en lo de niños, pues aquí en Panamá muy pocas veces se hace, pero también podríamos, en algunos lugares se utilizan quirófanos con anestesiólogos y para sedar al niño un poco más profundo y poder colocarles las toxinas más tranquilamente, sobre todo en los niños, como muy bien decía el doctor Oscar, que no se mueve mucho y no queremos más el ultrasonido, ¿verdad? Entre tantas cosas, pues es difícil ponérsela. En eso nos falta todavía avanzar un poco más en ser beligerante, pero, por ejemplo, en Colombia, en Bogotá, lo ponen bajo anestesia en el salón de operaciones. Así que podríamos ir pensando, ¿no?, en ver esa posibilidad de algún momento hacerlo, sobre todo los que trabajan con niños en los lugares hospitalarios. Eso era. Pero excelente tu conferencia. Muchas gracias, doctora Rumbo, por su aporte. Súper, doctora. ¿Alguien más quiere decir algún comentario o alguna pregunta? Bueno, muchísimas gracias a todos por participar. Muchísimas gracias, doctor Santamaría. Excelente presentación. Laboratorio Biopaz está muy agradecido con usted. Y bueno, feliz noche a todos. Espero que estén bien. Feliz noche a todos.